En este episodio hablamos con personas que soñaban con formar una familia, pero el sí de Dios tardó más de lo esperado. Tiempo de espera, oraciones sin respuesta, desilusiones y el dolor silencioso de ver a otros recibir lo que ellos aún no podían. Pero también escuchamos cómo la fe puede madurar en medio del silencio, cómo el amor en pareja se prueba cuando el milagro no llega, y cómo, cuando Dios finalmente responde, no solo cambia lo que sucede, también transforma quiénes somos. Si estás en medio de una espera larga, con la fe desgastada, este episodio es para vos, porque no hay atajos, pero sí hay un Dios que no se olvida. Gerson, Susan, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y bueno, aprovechamos a saludar a todos los que están por ahí. Bueno, gracias ahí, Sergio, por la invitación y al equipo. Bien, hoy vamos a hablar un poco acerca de una situación que les pasó y quizás algunos la está pasando, entonces esto, lo que hacemos con estas podcasts, con estos videos, es llevar un poco de fe a las personas y también contar las situaciones que nos suceden y ver cómo las enfrentamos para quizás ser de ayuda para otros. ¿Cómo se conocieron ustedes y qué los enamoró el uno del otro? Bueno, creo que todos saben que mi papá es pastor en Río Branco y bueno, ahí llegó Miriam con su nena a la iglesia, primeramente su hermano, y bueno, ahí nos conocimos cuando éramos chicos, empezamos siendo amigos de iglesia. Sí, empezamos siendo amigos de iglesia, pero yo siempre fui enamorada de Gerson, de verdad. Era niña y escribía cartitas y corazoncitos, me gustaba el hijo del pastor, obvio, es muy clásico esto que te gusta el hijo del pastor. Y en la adolescencia también me gustaba el hijo del pastor, pero el hijo del pastor no. Hasta que, bueno, ¿qué fue lo que me enamoró de él? No sé, porque de verdad me gusta desde siempre. Creo que fue una etapa muy buena, fue haber compartido el Instituto Bíblico, que creo que también fue como muchas cosas que nos sirvió después del matrimonio porque sabíamos un poco de convivir, de estar ahí, ¿no? De la rutina de un instituto bíblico, de levantarse temprano, y sabemos que conocer a las personas cuando se levanta temprano es conocer el 90% de la personalidad, así que creo que eso fue como la convivencia, ¿no? El compartir un mismo propósito, un mismo sentir de servicio, y creo que eso fue más que acostumbrarnos a enamorarnos de ver lo que era uno y lo que era el otro. Gracias, Iva, por todo lo que nos das. ¿Cómo era su vida antes de soñar con tener hijos? En realidad, esa pregunta para mí, él contestará lo suyo, para mí no tendría una respuesta, porque siempre soñé con tener hijos. O sea, soy la clásica nena que juega a ser mamá, que tiene unas muñecas, cochecito, que desde niña tenía el nombre para sus hijos. O sea, siempre soñé. Y que cuando nos casemos le dije, cuando tengamos una nena se va a llamar así, así. Si no quería, se va a llamar igual. Así que fue como un sueño desde siempre, no tendría un antes de eso, pero para él probablemente fue diferente. Y yo creo que era la letra pequeña del contrato del casamiento. Y creo que está, como si algún día vamos a tener hijos, algún día vamos a formar familia. Sabía que iba a suceder, pero sin más la perspectiva del hombre, sin mucho afán y sabiendo que sí, que va a suceder. Sabemos que son pastores y obviamente se tienen que congregar, pero ¿qué cosas disfrutan hacer juntos fuera de lo que es el contexto iglesia? Cuando los recursos lo permiten, más de compartir tiempo juntos es conocer otros lugares, ¿no? Casi siempre, bueno, planificar unas vacaciones, pero tenemos también esos pequeños momentos que nos gusta mucho, como cuidar la familia. Porque yo soy hijo de pastor y sé que el compartir tiempo con la familia como pastor es algo que uno tiene que planificar. Y más ahora viviendo en Montevideo, que el tiempo acá corre un poquito más rápido y las responsabilidades, he aprendido que mi esposa necesita un esposo, que la iglesia necesita un pastor, pero que mis hijos necesitan un padre. Entonces, para mí es algo muy importante, que lo aprendí de mis viejos, es que aunque somos pastores todo el tiempo, tenemos que ser padres, tenemos que ser esposos, y creo que eso es lo que nos gusta más, ¿no? Planificar un tiempo en familia. Puede ser un día, una semana, lo que sea, pero eso de... Sí, o salir, nos gusta, por ejemplo, agarrar el auto y salir a dar una vuelta y terminar en una plaza, que a Melody le encanta.
O bueno, cuando podemos, que salió una película que sabemos que le gusta mucho, justamente esta semana fuimos al cine. Cosas así en familia nos encanta. Bien, ya hablaron de alguien ahí, de dos personitas, que obviamente son sus hijos y son especiales para ustedes, pero sabemos que la historia no estaban al principio cuando todo empezó, es la realidad. ¿En qué momento ustedes comenzaron a darse cuenta de que algo no iba bien, de que no venían estos pequeños? No sé si Gerson se dio cuenta en el mismo momento que yo, pero yo, ansiosa siempre y muy de planificar, había planificado que nos casábamos 2 años y teníamos hijos. A los 2 años lo aplazamos porque 2 años nos parecía que era muy rápido, y yo vengo de una familia muy numerosa. Mis tías tienen muchos hijos y yo pensé que venía por el mismo camino. Entonces dijimos, bueno, oramos, se lo entregamos a Dios, este es el tiempo de tener hijos, y ese primer mes no, el segundo no, el tercero no, y bueno, ahí fue donde nos dimos cuenta y yo hice el clic de que no, algo estaba pasando, que si bien consultaba y era como lo normal, lo esperable, pero no, me topé con esa realidad de que yo esperaba este mes y ya está. Claro. Sin embargo, no fue así. Y desde mi punto de vista me pasó una experiencia que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Creo que hablando luego con un par de matrimonios que han pasado lo mismo, creo que el hombre como más de preocuparse se ocupa. Entonces, bueno, después viene, después sucede. Si soy una persona, no planifico qué voy a comer, no planifico qué va a pasar mañana. Es típico, todos los días tiene su afán, ¿no? Entonces, hay una experiencia muy específica que la primera vez que me invitan a predicar a un campamento luego de estar casado, me acuerdo que fui a un campamento y bueno, me acuerdo que oré por 2 mujeres que no podían tener hijos. Bueno, oré por ellas, al poco tiempo me enteré de la noticia, pero fue como, qué bueno. Hasta que un momento en mi vida me di cuenta lo que eso había como en mi vida abierto una puerta de decir, de verdad se sufre cuando las cosas no suceden. Ya mismo hablando de eso, la siguiente pregunta es, ¿qué sintieron cuando notaron que no podían tener hijos? Una frustración enorme, mucha frustración, mucho dolor, justamente a mí me tiene que pasar, a mí que siempre soñé con esto, ¿por qué me tiene que pasar a mí? La clásica pregunta, y hay una frustración enorme. Sí, frustración, creo que me acuerdo el día que mismo esa palabra fue la que sentí un día frente a una estufa y dije, soy un fracaso, tipo, no puedo realizar el sueño de poder tener una familia. Y creo que la frustración es como que uno de chiquito va aprendiendo a lidiar con la frustración, pero como uno va creciendo y conquistando algunas cosas, no te das cuenta que hay frustraciones, que uno va creciendo, las frustraciones son más grandes. Claro. ¿Cómo afectó esto su relación con Dios e incluso su relación entre ustedes? Porque la realidad es que afecta, y por más que a veces quieramos decir que aceptamos lo que viene, en algún momento eso nos lleva a hacerle ciertas preguntas a Dios. ¿Cómo les afectó a ustedes? ¿Quieres vos primero? Yo me enojé con Dios. Creo que 2 momentos muy importantes en mi vida que me enojé, cuando nos pasó una situación familiar con mi suegro, y esa situación fue como 2 situaciones que de verdad me enojé. Y increíblemente, hablando con una persona que estaba yendo a Alcohólicos Anónimos, sin irme un poco del tema, él me dijo que uno de los pasos principales para que una persona deje de ser alcohólica es reconocer que no merece nada, ¿no? Una persona no cristiana me dijo eso. Me dijo que una de las condiciones es que, por ejemplo, un alcohólico toma porque le fue bien o toma porque le fue mal. Y a mí ese momento me di cuenta que como que yo caminaba, como que Dios a mí tenía como que era un hijo favorito y lo que yo planificaba tenía que suceder. Y creo que para mí la palabra con Dios fue enojo, y con el matrimonio fue que me ocupé en trabajar. Tipo, salí muy temprano de casa a trabajar todo el día, y no enfocarme en el tema. Creo que fue eso, en el matrimonio descuidarme y con Dios enojarme.
Y a mí me pasó lo mismo, con Dios me enojé. Era como sentimientos encontrados, porque estaba enojada, pero a la vez trataba de recordarme a mí misma que debía aferrarme a Dios, porque si no venía de Él, no iba a venir por medio de nadie. Entonces era como que me autorrecordaba que aunque me doliera en el alma, tenía que adorar a Dios, que seguir a Dios. Pero por dentro mío, en mi intimidad, y Dios mismo sabía obviamente que estaba muy enojada por la situación. Y muy triste, obviamente, sumamente triste. Y en el matrimonio, me acuerdo un momento puntual, ahora cuando hice la pregunta, que fue en la pandemia. La pandemia nos sacó chispa a todos. Pero, no sé, Sergio, cómo te fue la pandemia, pero no. Estábamos, sí, unidos, siempre fuimos muy compañeros uno con el otro, pero claro, yo estaba como más volcada a esta situación. Era a mí, que todos los meses sabía que no había quedado embarazada. Era como que yo sentía que me pegaba todo mucho más fuerte a mí. Y me acuerdo que en la pandemia, una tarde, hablando sentados, yo le dije, lo confronté, nos discutimos, y yo le decía, porque yo hago todo, porque yo voy al médico, porque yo hago esto, porque yo hago aquello, y vos no haces nada. Yo sentía como que a él no le importaba. Y bueno, era eso. Yo sentía que yo lo daba todo y que a él no le importaba. Sin embargo, bueno, no era que no le importaba, sino que lo afrontaba de otra manera. Pero bueno, acá estamos. 11 años. 11 añitos. ¿Qué oraciones nacieron en medio de ese dolor que recuerden? Ya que uno puede llegar a preguntar por qué, como recién lo decían, Sí. o dame una solución, mandame algo. Es decir, ¿qué oraciones recuerdan que A mí lo que me sucedió en esa etapa fue que bueno, no podíamos y no podíamos hasta que pudimos. Entonces cuando llegó el pudimos, lo logramos, le contamos a la familia, perdimos al bebé. Entonces, a mí lo que me di cuenta de esa situación fue que en verdad había encontrado una frase bastante eclesiástica, ¿no? La ayuda idónea. ¿Por qué te digo esto? Porque me acuerdo que, teníamos una actividad para hacer, habíamos traído a un artista brasilero, y bueno, teníamos que seguir ocupados haciendo las cosas. Y me acuerdo que en ese momento de que sí lo logramos, pero lo perdimos. Un día adentro de mi casa, abro la puerta del cuarto y me acuerdo muy, muy presente a mi esposa orando, pero orando de verdad, cantando, hecha pedazos. Y me acuerdo de ese momento, yo mirarla y salir afuera. Y me acuerdo que había yo estaba reformando la casa, había una ventana de madera, y me acuerdo que ahí hice una oración muy sincera. ¿Sí? Creo que ese día para mí me marcó un antes y un después, ¿no? De poder entender que sí había pasado por la etapa que alguien no cristiano me ha dicho no mereces nada, pero cuando empezamos como el gustito que las cosas empiezan a suceder, decir no, pero al final me lo merezco. Y entender que a mí lo que me pasó eso, que mis oraciones fueron muy dependientes de Dios, que de verdad una dependencia de Dios al 100%. Y a mí, una oración específica que recuerdo, que fue es la que más recuerdo del proceso, una oración de entrega. Que fue en el momento que, hice el clic y me di cuenta de que uno predica muchas veces y habla de que si tenemos a Dios tenemos todo, que no necesitamos nada más, pero en ese momento mi gozo estaba dependiendo de si yo podía tener hijos o no. Y cuando lo entendí, hice una oración de entrega de que, perdón, me quiebro, pero de que si Dios no me quería dar hijos, que yo le entregaba que yo le entregaba ese sueño de ser mamá y que aceptaba su voluntad. Esa oración de entrega creo que fue como la que más recuerdo. Sí hubieron muchas oraciones de por qué, de enojos, también de estar ahí refrigerada en los brazos de Dios, y me acuerdo de esa oración de entrega que fue como la que me marcó. Recién mencionaban que en el tema de iglesia siempre estamos con lo de, Dios te va a dar todo, lo que sea. Y algo que sucede en este caso, cuando están pasando la situación que ustedes tuvieron que pasar, es que en el entorno siguen sucediendo los nacimientos, siguen habiendo personas embarazadas. ¿Cómo se sentían o cómo
pasaban el día a día viendo que otras personas que estaban en su entorno o en su iglesia estaban pudiendo estar embarazados y pudiendo tener sus niños. Yo, sinceramente, me alegraba mucho porque justamente mis dos mejores amigas en esa etapa quedaron embarazadas y para mí, sus bebés, que son Jazmín primero y Noah, eran como un mimo de Dios para mí. Realmente lo sentía así, me alegraba, me quedaba muy feliz, pero no les voy a mentir que también pensaba, ¿y cuándo va a ser mi bebé? Disfrutaba, me alegraba, pero a la vez me preguntaba. Y me pasó también, hay que ser sincero del todo, me pasó que veía personas, por ejemplo, que respiraban y tenían un bebé y decía, no puede ser el clásico dicho, Dios le da pan y que no tiene dientes. Sí, lo pensé, en un momento lo pensé también. Porque era lo que veía y lo que me pasaba. Sí, fue como muy diferente lo que vimos acá. Es que en ese momento yo estaba como muy ocupado mentalmente y re disfrutaba a los niños, tipo, me realegraba cuando alguien quedaba embarazada, tipo, qué bien, algún día nos va a tocar. Tipo, fue como, después del clic sí, como, bueno, ahora sí es mi vez, ¿no? Así que fue como muy encontrada la situación y las emociones, porque creo que de eso se trata, ¿no? El caminar con Cristo es, las emociones están siempre a flor de piel, ¿no? Y estos dos niños que nombraba, Dios los mandó también como para ese momento específico, porque me acuerdo que yo los agarraba, eran hijos de mis amigos, me los agarraba, me los llevaba para casa, a los dos, ¿viste? Sí. Era como, fue mi práctica a la maternidad, fueron mis ratoncitos de laboratorio, ellos dos, así que bien. ¿Cómo fue el momento en que recibieron la noticia del embarazo? El primero. Fue sobrenatural, ¿no? Fue lo más, sí. Incluso tenemos un video de ese momento. Después de tantos test negativos, yo estaba segura que estaba embarazada. Y tenía un día de retraso, o sea, era ilógico. Pero Dios ya me había dicho que estaba, o sea, yo tenía la seguridad. Tan segura estaba que llevé el celular y filmé el momento. Fue todo. Fue muy... Es más, no tuve miedo, porque habíamos tenido un positivo que después lo perdimos, que fue el primer embarazo, y quizás ahora nos ponemos a pensar, podría haber sentido miedo en ese segundo test, pero yo sabía que, bueno, era la promesa y que se iba a cumplir y que iba a llegar a término. Entonces fue como mucha alegría, quería gritarlo al mundo. Sí, estábamos muy confiados, que teníamos como la seguridad. A mí me ha pasado que esos días había soñado con una bebé yo estaba acostada, y una bebé como que estaba acá arriba de mi pecho y no la conocía la cara. Entonces fue como cuando, yo ya lo sabía, tipo, sí, era el tiempo de Dios y mucha seguridad que sí, que era el momento, que era esa era el tiempo. Fue uno de los días más felices de mi vida, la verdad que sí. Y tenía una entrevista de trabajo ese día, imagínate cómo fue la entrevista. Sí. Recursos humanos, re bien. ¿Qué cambió en ustedes desde el momento de aquella primera oración, cuando no sucedió lo de que viniera el bebé, hasta este milagro? Es decir, ¿cómo se vio afectado el momento de la noticia? Bueno, pasó algo que ese día que Susan, creo que como se empoderó, esa palabra se usa mucho hoy, hace la oración de entrega y ella compartió algo que se sentó a hablar conmigo. Yo me acuerdo todo de ese día. Me acuerdo de la mesa que estaba, la mesa madera, ven a luz. Y me acuerdo que ella me dijo, bueno, es así. O padre vamos a ser, o vamos a tener hijos, vamos a adoptar. Fue así, muy sincero. Fue como, pará, ¿qué pasó? Entonces, creo que también esa oración lo que hizo fue dar pasos con seguridad, ¿no? Y de repente me ha pasado que las mujeres son las que hacen todo. Me acuerdo que en la pandemia, previo a eso, habíamos prendido un auto, llegamos hasta 33 y me acuerdo que en 33 nos avisaron que en uno de los estudios había dado positivo a COVID la mujer que no iba a ser, la doctora que no iba a atender. Dimos vuelta para atrás, fue como, se hizo de todo. Susan se hizo exámenes invasivos, algunos que dolieron, otros que sangraron, y yo no me hice nada. Entonces, creo que esa oración produjo una acción que dije, pero yo también puedo tener algo.
Y así que me movilicé y bueno, había una gran posibilidad que uno de los factores porque los bebés no venían era por algo de un examen negativo que me dio a mí. Así que creo que hizo la oración fue producir una acción. ¿Y me puedes repetir la pregunta? Porque me perdí Sí. yo ahora con la respuesta de Gerson. ¿Qué cambió en ustedes desde la primera oración que tuvieron hasta que llegó el milagro? Y a mí me llenó de fe. Fue como realmente vivir, me llenó de fe y fue como vivir lo que había predicado, que sí había vivido milagros, que sí había visto milagros, pero que me tocara a mí fue como llenarme de fe y bueno, es como que ahora que venga lo que tenga que venir, que lo afrontamos. ¿Qué aprendieron de Dios? Es decir, con que no lo hubieran aprendido si no hubieran pasado esta situación. Que Dios manda. Creo que eso sería Él manda. Él manda siempre. Él es. No hay otra aplicación. Él es el que está al mando. Creo que eso, la inestabilidad de que las cosas sucedan, el perder el control, es poder entender que Él es el. Bueno, el otro día justamente predicamos eso, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios. El reino no está buscando un líder, el reino ya tiene un líder, ¿no? Entonces creo que las situaciones te hace eso, ¿no? Entender que él es el que está al control, de verdad tiene la última palabra. Todas las lindas canciones que hacemos en los altares, las lindas declaraciones que hacemos en los eventos, las lindas declaraciones que hacemos en intimidad, es en la prueba que te das cuenta que sí, él está al control. No sé si mi esposa tiene alguna otra cosa. No, pero... yo estoy de acuerdo que es eso, que Dios manda, que Él es el que está al control de todo realmente y que aunque a veces uno como que quiere darle una ayudita a Dios, no, eso no va, sino que bueno, él sabe los tiempos, Él sabe todo. Y algo que me bendijo mucho y me ayuda a ver a Dios hasta el día de hoy de otra manera es que a veces los milagros no vienen de la forma que nosotros esperamos, ¿no? A veces uno se imagina y se idealiza un milagro. Bueno, en nuestro caso, en el caso de los bebés, sí vino de la forma que lo esperábamos, pero tengo otro caso cercano que no quiero entrar en detalles, pero es mi papá, que el milagro no viene de la forma que uno espera, pero él es un milagro que siga con vida, que lo podamos seguir disfrutando y que muchas veces el milagro es que nosotros podamos sobrevivir a esa situación, que podamos ver a Dios obrando y estando al mando de todo, aunque no salga como nosotros queremos. Hoy, después de haber pasado esta situación, ¿qué le podrían decir a una pareja que sigue intentando esto, es decir, con frustración, con lágrimas, y capaz que sin saber qué puede pasar todo este camino o no? ¿Qué le podrían decir hoy? Yo daría dos consejos. El primero es que caminen juntos, porque yo no lo hice al comienzo. No hay culpables, hay situaciones. Y segundo, algo que mi esposa recién lo dijo, es que el milagro a veces somos nosotros, seguir caminando, seguir levantándote, seguir yendo a trabajar, seguir siendo esa persona cariñosa con los demás, seguir disfrutando de los milagros de los demás, entender que nosotros somos un milagro. Aquellos que se levantan después de una pérdida, aquellos que se levantan luego que las cosas no suceden, a veces nosotros esperamos un milagro y al final el milagro somos nosotros. Creo que esos serían como dos consejos que a mí me llegó en un momento muy preciso y creo que esto va a ser de bendición porque a nosotros nos alimentamos con mucho video, testimonios, gente del medio cristiano que vimos que Dios había hecho un milagro y que también habían perdido hijos. Y poder entender, el milagro a veces somos nosotros. Yo aconsejaría que no bajen los brazos, que sigan orando, que sigan creyendo que el milagro puede venir. Y a la vez, algo que a veces pensamos que esto es como más tabú, nos da vergüenza como compartirlo, nos da vergüenza pedir oración, pedir ayuda, pero que se animen a pedir oración. Quizás no divulgarlo así abiertamente, pero personas de confianza que puedas ir, que puedas pedir oración. A mí, por ejemplo, al principio me daba mucha vergüenza cuando alguien venía y me decía, ay, ¿los bebés para cuándo? Y yo decía, no, todavía no. Y por dentro re quería. Pero disimulando decía, no, todavía no. Hasta que aprendí que, bueno, sí, tenía que decir, no, estamos buscando, no podemos, si querés ayudarnos en oración, es como... Pasa que el ser humano es como, ¿cuándo te vas a casar? Cuando te casás, ¿cuándo vas a tener hijos? Y creo que son preguntas que al final a una persona que está herida la lastima más.
no tenemos tan informados de la situación de los demás. Entonces creo que a veces caminar cerca de alguien puede entender que hay preguntas que pueden lastimar y hay preguntas que pueden hacer que las cosas sucedan. Y obviamente que busquen un médico también. Si Claro. ven que se tarda, los médicos existen, Dios también puede utilizar un médico para que te dé un diagnóstico, para que te dé un tratamiento, para que te ayude. Si bien Él lo puede hacer así, puede venir, pero también puede ser por medio de la ciencia. Así que promover esto, ¿no? Que se animen a romper con el silencio. Por eso dije que caminen juntos, porque el día que me llega el examen que me dio negativo, el mismo día que un médico ahí de la ciudad me dijo, mirá, hay una posibilidad de que el sanatorio te beque, que te puedan pagar porque es muy caro lo que es todos los estudios y todo, yo voy a hacer que te puedan beneficiar con esa beca. Y me acuerdo que ese día a las 5 de la tarde por una llamada estábamos en pandemia, teníamos que llamar al médico y me acuerdo que ese día lo llamé y le dije, médico, gracias por el tiempo, gracias por elegirnos, pero lo que te llamo es para decirte que hoy de mañana mi esposa hizo el test y está embarazada. Entonces creo que la oración produjo una acción y esa acción produjo un milagro, ¿no? Y el médico dijo, están viviendo un milagro. Un doctor dijo eso. Bueno, hablando de ese milagro, es decir, ¿cómo es su fe después de ese milagro? Yo creo que es muy sincera y muy dependiente de Dios. Es una fe que las cosas van a suceder o no, pero la fe no la voy a perder. Yo soy una persona que creo que oro por los enfermos y si se sana o no, yo vergüenza no paso. Se trata de que es dependencia de Dios. Ojalá por todos los paralíticos que he orado caminen. Bueno, no se ha sanado ninguno igual, ¿no? Pero oramos con fe igual. Pero oro con fe, no la pierdo, la fe no la pierdo. Entonces creo que acá lo que ha producido es eso, ¿no? Una fe muy sincera que Dios sigue siendo Dios, ¿no? Que Él de verdad sigue siendo Dios. Hago mías sus palabras. Siempre tenemos una frase al terminar cada uno de nuestros episodios, haciendo mención a este podcast, que es no hay atajo, pero, así que queremos que ustedes la puedan responder, ya sea individual o los dos juntos, como quieran. No hay atajos, pero con fe se alcanzan milagros. Ponele. Que sea algo así. ¿Algo así? Sí, está bien. No hay atajo, pero no tengo nada que sumar. No hay atajo, pero a veces lo tomamos, ¿no? A esos atajos.